Muy bien, buenos días, bienvenidos a la sesión de la semana 18 del curso de Química. Vamos a dar inicio. El tema de la presente semana: contaminación ambiental y potabilización de agua. Bien, vamos a ver. Primero, tendríamos que empezar el tema con lo que es el medio ambiente. El medio ambiente, estamos tratando es todo aquello lo que nos rodea. Estos sistemas pueden ser naturales o pueden ser artificiales, las cuales se van a interrelacionar y debidamente modificados por la acción humana. Podemos ver en la figura un sistema natural donde aparentemente la mano del hombre no ha sido dada. En cambio, acá podemos ver una ciudad donde sí, la mano del hombre ha transformado ese espacio, al igual que en un sistema de cultivo, ¿correcto? Podemos ver aquí la sequía, podemos ver el caminito que se ha labrado y las siembras que están debidamente ordenadas. Al fondo podemos ver una casa. Entonces, esto ya es un sistema no natural donde se confluyen ambas partes, ¿no? La parte artificial, que sería la construcción, y la parte natural. Muy bien. Dicho eso, podemos decir que es un ecosistema. Cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando del conjunto de seres vivos integrados a su hábitat, a su medio ambiente, pero en perfecto equilibrio. Aquí la palabra clave sería perfecto, integrados en perfecto equilibrio. Vamos a marcar para tenerlos en cuenta, determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia de ambos. Cuando hablo de perfecto equilibrio, estamos viendo que confluyen tanto los seres vivos con su entorno, pero sin dañar la calidad del suelo, ni del agua, ni del aire. Dicho esto, tendríamos que hablar sobre los factores abióticos y los factores bióticos. Cuando hablamos de factores abióticos, estamos hablando de todo aquello que no tiene vida, pero que es determinante para que se pueda propiciar el desarrollo de los factores bióticos. Por ejemplo, tenemos la luz, la temperatura, la tierra, el aire, el agua, las rocas, el mismo suelo. Todos ellos van a determinar o nos van a permitir establecer ese espacio físico en donde pues van a habitar, van a desarrollarse los factores bióticos. Y por lo tanto, podemos decir que los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida y que necesitan de ese factor biótico para poder vivir, para poder desarrollarse. Tenemos los animales, las bacterias, las plantas, sí, todo ser vivo. Aquí tenemos figuras de dos ecosistemas. Vamos a cambiar de espacio. En un ecosistema natural, como son los arrecifes de coral, los pantanos de villa, los humedales de ventanilla. ¿Y qué podemos hablar de un ecosistema artificial? Ese conjunto de seres vivos y ese entorno, un acuario, un zoológico, o esos acuarios inmensos, ¿no? No de estos que son de adornos en casa, donde podemos encontrar una variedad de peces. Pues bien, vamos a continuar. Acá tengo un poco de teoría.
sobre los ecosistemas para complementar. Vamos a ver acá. Componentes de los ecosistemas. Ya sabemos que estamos hablando de los seres vivos que habitan un determinado espacio, ¿no? Conjunto de seres con su determinado espacio. En ella podemos hablar diferentes tipos de procesos, como el parasitismo, la simbiosis, que necesitan de ambos para vivir, esa interrelación que se van a dar. Los componentes del sistema, que ya acabamos de expresar, los factores bióticos y abióticos, y entre ellas van a surgir, pues, los otros componentes, ¿no? ¿Cuáles son las características de un ecosistema? Ya lo hemos nombrado, factores bióticos y abióticos que se van a interrelacionar. También van a presentar variedades en cuanto a sus estructuras, en cuanto a sus tamaños. Ya vimos en la figura, ¿no? Si comparamos un ecosistema natural con un sistema, pues, artificial, también podemos ver la biodiversidad, que es característico de cada ecosistema. Y tendríamos que hablar como algo, una característica fundamental, el sistema dinámico y cambiante que se pueden dar debido a la acción antropogénica. La fuente principal de energía, en este caso, estamos hablando de la radiación solar, y a mayor biodiversidad más complejos será el ecosistema. Y habría algo más que decir. Esa alteración del ecosistema puede deberse a fenómenos naturales, a la acción antropogénica y también al cambio climático. Y esto que permite que muchas de las especies no sobrevivan. Y si es que logran emigrar, también puedan ofrecer una capacidad, no puedan tener la capacidad de adaptarse a ese nuevo entorno, a ese nuevo ecosistema. Muy bien, vamos a pasar a ecología. Cuando hablamos de ecología, estamos hablando de una ciencia actual que está, digámoslo entre comillas, en boga, pero no porque sea un estudio de moda, por decirlo así, sino que realmente es importante cómo nos vamos a desenvolver los seres vivos con respecto al medio ambiente. Hoy por hoy podemos escuchar, ¿no? Las casas ecoamigables, la energía verde o la limpieza de del planeta que nos va a llevar, pues, a cambios en cuanto a nuestro comportamiento y nuestra actitud con el medio ambiente, y a tomar sobre todo acciones en las cuales nosotros no podamos, pues, impactar de manera negativa a nuestro entorno. Para ello, tenemos que tener en cuenta el artículo 2 del inciso 22 del capítulo 1, Derechos Fundamentales de las Personas, de la Constitución Política del Perú, específicamente en el título 1, en donde se nos dice que toda persona tiene derecho al disfrute de un tiempo libre, a la paz y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Entonces no estamos hablando de algo pasajero o algo que se quiera crear, ¿no? Para formar nuevas ideas. Es algo ya establecido, porque es un derecho de todo ser humano, pues, de tener una vida equilibrada, una vida sana. Si nosotros no vivimos en un ambiente equilibrado, en un ambiente no contaminado, definitivamente vamos a dañar nuestra salud. Entonces, en base a ello es que se ha creado. Y este artículo del inciso 22
no solamente se encuentre refrendada en nuestra Constitución, en general, si vamos a revisar derechos humanos u otras entidades, vamos a poder observar pues que es un derecho primigenio, ¿no? De todo ser humano. Bien, vamos a hablar sobre contaminación ambiental. Habíamos visto que un ecosistema es un conjunto de seres vivos con su entorno en perfecto equilibrio. Y cuando hablamos de contaminación ambiental, estamos hablando ya de la ruptura de ese equilibrio. En ese ecosistema, valga la redundancia. Por lo tanto, al romperse el equilibrio, vamos a alterar la calidad del agua, del aire y del suelo, que va a conllevar pues a riesgos enormes a la salud de los seres vivos. Fijémonos nosotros en estas tres figuras, estas aguas hervidas, que no se van a ver como en otros espacios, ¿no? Que antes de eliminarlas, pues las tratan. En esto tenemos acá nuestras hermosas playas y cerca Chorrillos, pues hay una playa muy conocida, ¿no? Y cerca están esas descargas. Entonces las personas se llenan de sarpullidos, se intoxican y no saben a qué debido al grado de contaminación de esas aguas. Si hablamos de la basura, de los restos, cuando las personas no han sabido pues tratar adecuadamente los residuos y mezclan todo, lo contaminan y ya no se pueden reutilizar, y entonces esa proliferación va a dar al lugar pues a montículos que finalmente van a emanar eh, no solamente gases tóxicos, también van a contaminar el suelo, ¿no? Haciéndola improductiva, haciéndola infértil y con muchos microorganismos que podrían dañar a las personas. Además, que estamos hablando de una contaminación visual, ¿no? Paisajista. Y el otro tipo, una industria, en la cual, debido a sus múltiples acciones, a qué tipo de industria se está, o producción se está trabajando, entonces esas emanaciones de gases se van a ir al ambiente, contaminando al aire. Y por lo tanto, de alguna u otra manera, en la medida que ellos produzcan, tendrán mayores o menores concentraciones y las personas pues estarán expuestos por vías respiratorias o por la piel a esas contaminaciones, también degenerando en enfermedades. Cuando hablamos pues de contaminación ambiental, tendríamos que hablar las vías de exposición por el medio del aire, del agua, de los alimentos y del suelo. Una emisión son los gases y la otra tipo de contaminación es el agua, que son los efluentes de las aguas ya tratadas, no tratadas, ¿no? Las aguas que han sido pues utilizadas, ya sea de origen doméstico o industrial. ¿Cómo clasificamos a la contaminación ambiental? Hay tres clasificaciones bien marcadas. Una de ellas que es según la fuente de contaminación. Como podemos ver en la figura, tenemos la contaminación natural de esos gases que van a emitir, se van a hacer emisiones de volcanes o probablemente originadas por incendios forestales, que sí de origen no provocado, ¿no? No antropogénico. Podemos hablar la cría de animales que también, como en este caso en la figura de la vaca, el traslado de ida y vuelta van a ir dañando la capa superficial del suelo, por lo tanto haciéndolas más áridas, erosionándolas y finalmente pues siendo inservibles para futuras cultivos. Y cuando hablamos de contaminación antropogénica, todo lo que
el hombre ha creado, los medios de transportes, las industrias, es más, hasta nuestros mismos hogares, ¿no? Cuando nosotros mismos vamos contaminando si no tenemos un tratamiento adecuado para evitar, pues, la contaminación. Yo hoy día les comentaba a algunos de sus compañeros, es también bastante lamentable. Se va juntando la basura porque no la reciclan. ¿Y qué hacen? Una vez, para no acumularlas, en algunos sitios he visto que lo queman. Queman la basura y van emitiendo gases. Inclusive queman plásticos, ¿no? Y van liberando dioxina, que son pues gases altamente tóxicos, cancerígenos. Entonces, habría que tomar un poco de conciencia en cuanto a nuestra acción como seres humanos, ¿no? Y cómo vamos a participar en la contaminación, que lo ideal es que no lo hagamos. Muy bien, según la naturaleza del contaminante es otra de las clasificaciones. En ella podemos ver física, los ruidos, las ondas electromagnéticas, el calor, las vibraciones, serían pues parte de la contaminación. Alguien dirá, y el ruido es una contaminación sonora, que si se hacen estudios o se revisa literatura, van a ver también que el ruido constante, perenne, va pues a traer ciertas alteraciones fisiológicas, ¿no? En el organismo puede haber como subidas de presión o etc., ¿no? Y ese estrés que va a causar a la persona por estar en constante, pues, eh, exposición a los ruidos. Y si hablamos de química, tendríamos que hablar de todos los productos, ya sea en las extracciones, ya sea en las producciones o como subproductos de algunos procesos determinados que llevados pues al medio ambiente van a contaminar, ¿no? Van a contaminar, viajan muchas veces a través del viento y se van alojando en plantas y estas son consumidas por otras y empieza una cadena, un circuito en donde se van a contaminar más las personas y los animales que estén expuestas a ellas. Y si hablamos de biológicas, esa contaminación ambiental, que pueden ser virus, bacterias, a través de vectores, ¿no? Como ratones, mosquitos y algunos otros insectos. No nos olvidemos del virus, ¿no? Que ocasionó pues la pandemia, el COVID-19. Recordemos cómo se propiciaba. Y hoy por hoy sabemos pues que cuando nosotros vamos emitiendo pequeñas partículas, ¿no? De saliva que se van a trasladar a veces hasta 1,5 metros o quizá algo más o algo menos, por lo que tuvimos que aprender a conocer. Y ese aprendizaje, cada cosa negativa que nos trae alguna enseñanza, debiéramos nosotros aprender para seguirlos aplicando. Hoy por hoy hay gente todavía que se sigue enfermando del COVID, pero ya pasó a ser ya una enfermedad endémica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ya no está alejado de nosotros, vino para quedarse. Entonces, para evitar pues seguir contagiando cada vez que tenemos algún problema, utilizar, ¿no? Utilicemos las mascarillas, tengamos mucho, mucho cuidado con la limpieza, con el aseo, tengamos unas buenas prácticas en cuanto a la salubridad, en cuanto a la limpieza. Y si hablamos nuclear, la contaminación nuclear viene a ser pues las obtenidas por los desechos radiactivos. Muchas veces se extrae minerales radioactivos y estas, cuando son tratadas o utilizadas, pues van a quedar ciertas mm, cantidades que ya no son de interés y si no son tratadas adecuadamente, pues también van a contaminar, ¿no? Alterando muchas veces el ADN, algunas se dicen que son cancerígenas, entonces habría que tener mucho cuidado con ello.
A veces hay que ser más preventivos que reactivos. Tengamos eso siempre en cuenta. Y de acuerdo a la contaminación de tu naturaleza química, tendríamos que hablar de los contaminantes primarios y de los contaminantes secundarios. Entre los contaminantes primarios son aquellos que son producidas directamente por las actividades, ya sea por el tráfico, la minería, los incendios forestales, las industrias. Podemos entender los compuestos orgánicos volátiles, podemos hablar de los óxidos de nitrógeno, los dióxidos de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que a acción por los rayos ultravioletas, esa radiación ultravioletas del sol, van a formar dos o más de estos contaminantes primarios, un contaminante secundario. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que van a provocar pues las lluvias ácidas. El ozono, que se va a producir por los gases de nitrógeno y acción de los rayos ultravioleta, que van a producirse a nivel de la troposfera, ese ozono troposférico que va a dañar pues las vías respiratorias. Entonces, de esa manera vamos a nosotros ir tomando conciencia de estas contaminantes. Muy bien, veamos lo siguiente. A ver, fuentes de contaminación. Ustedes en sus separatas se les ha dado un listado en donde vamos a ver las actividades naturales y cuando son actividades humanas, es decir, por la acción antropológica, antropogénicas, ¿no es cierto? Acción de los seres humanos. Vemos en la figura, en la contaminación del aire, una actividad natural, que es la erupción volcánica, que va a liberar el dióxido de azufre y que esta, pues, por acción del agua en el ambiente, más el oxígeno, y con la radiación ultravioleta, va a formar el ácido sulfúrico y esto, a su vez, pues, generará las lluvias ácidas. En cuanto a las descargas eléctricas, va a producir el ozono. Podemos observar, cae dividiendo a a una molécula de oxígeno diatómico en oxígeno monoatómico. Y estas, al reaccionar con el oxígeno diatómico, va a producir, pues, ozono. Los incendios forestales, que van a liberar el dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces vamos a verificar, vamos a ver, pues, que se va a obtener. Por favor, me puede llamar más tardecito, estoy en clase. Gracias. ¿Ya? Vamos, entonces, el incendio forestal que va a liberar el dióxido de carbono y el monóxido. Vamos a continuar. Muy bien, veamos acá. ¿Y cómo se va a dar la contaminación del aire por las actividades humanas? La liberación de metales pesados como el plomo, el mercurio, los cuales pueden producir enfermedades en la sangre. El tránsito que va a liberar los óxidos de nitrógeno, monóxidos y dióxido de carbono, más los compuestos orgánicos volátiles, que van a ser productos de la combustión de los hidrocarburos, en este caso de la gasolina o probablemente de los gases licuados. Y las explosiones nucleares que también van a liberar elementos reactivos. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la contaminación del agua? La contaminación del agua lo vamos a observar a través de las actividades naturales, el polvo, los minerales del suelo producido por la erosión del suelo. ¿Esto qué se va a dar?
Definitivamente nosotros tenemos en la parte de la sierra y en algunas zonas donde van a haber pues corrientes de agua, ¿no? Puede ser quizás ríos, riachuelos o pequeñas acequias que van a atravesar pues ciertos terrenos. Y estos que van a hacer van a comenzar a arrastrar lo que se encuentra al nivel superficial. Va arrastrando, va jalando y se van a ir liberando muchas veces polvos y minerales que se encuentran alojados de ella. De esa manera se va a contaminar el agua. ¿Y qué podemos hablar de la descomposición del material orgánico? En el agua no significa que siempre vayan a estar los seres vivos, pueden ser que caigan animales, se ahoguen o simplemente por la fase natural, solamente se van a descomponer hojas vegetales, sino también animales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo hoy día comentaba una pequeña anécdota de un viaje cuando hice a Choquequirao, donde pasamos en un lugar bastante entretenido, bonito, y el agua pues se veía pura y limpia, ¿no? Y el guía conminaba a todo el grupo a que tomen el agua que decía que era pura. A mí me pareció un tanto extraño. Pude observar que varios compañeros le llenaban su botella de agua y se la iban tomando. Bueno, eso ya queda en cada uno. Y ya de retorno, cuando hemos pasado por la zona, él bien tranquilo nos dice a todos, no se olviden de tomar sus remedios antiparasitarios cuando lleguen a la ciudad. Ah, yo lo único que hice fue sonreírme porque era lógico, ¿no? Sin embargo, los demás pusieron una carita de sorpresa. Entonces, no, el hecho de que veamos esa agua cristalina, limpia, significa que no tenga contenido, pues, de microbios o microorganismos. Y la fuente de contaminación del agua, como podemos ver, los desechos, las aguas residuales, que ya sean pues de uso industrial o incluso del uso doméstico, ¿no? Y que van a dar lugar pues muchas enfermedades. En cuanto a los derrames de petróleo, la marea negra que causa la muerte de plantas acuáticas por falta de luz, muerte de peces, aves. Si ustedes recuerdan hace algunos años lo que ocurrió, pues en Ventanilla, ¿no? Y eso fue un espectáculo o una acción dramática, realmente de mucha tristeza, porque hemos perdido parte de nuestras riquezas naturales, porque ver morir a un ave, a morir peces, significa pérdida de nuestras riquezas, por muy poco que les parezca, teniendo un valor bastante significativo, sin hablar y eso que no estoy hablando de la contaminación de todas esas personas que tenían como medio de vida, que tampoco no fue valorado, y sin llevar pues las enfermedades, ¿no? Entonces podemos ver dónde encontramos domésticas, petróleos industriales, agrícolas. Todos ellos, pues, son partes de la contaminación. Y si hablamos del suelo, tendríamos que hablar la actividad natural, sequía, erosión, uráneos, isótopos radioactivos. Podríamos hablar de estos temas, las actividades naturales que hoy por hoy tenemos debido al cambio climático, ¿no? Donde las sequías van a cuartear, como podemos ver aquí en un primer momento, y después se van a comenzar a erosionar, es decir, se van a comenzar a perder esa capa fértil que tiene. De esa manera, inutilizando toda esa zona. Y si hablamos de los isótopos radiactivos, cuando se hace la explotación o cuando se tienen en zonas y uno quiera pues realizar algún tipo de actividad o quizá vivir, no se puede porque esa ya está contaminada de manera natural. ¿Y que podemos hablar de las contaminaciones naturales? Los pesticidas, los fertilizantes que están llevando a muchas enfermedades cancerígenas, sin contar otros tipos de daños también bastante fuertes en el organismo humano. Podemos observar aquí la industria
entonces un objeto de petróleo, y podemos ver, fíjense cómo está este suelo, para poder remediarlo, pues, si no es imposible, será pues por mucho, mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La conciencia ambiental no está solamente en las direcciones de las empresas, las entidades, también por parte de nosotros. Aunque claro, en este caso y en este ejemplo, no está en nuestras manos. También podemos ver acá los residuos sólidos que habíamos comentado, los plaguicidas y los derrames. O hace algunos años, 2016, si mal no recuerdo, 2015, 2016, hubo varios sucesos que se ocasionaron en la selva peruana y se derramaban porque se rompían las tuberías, ya sea por causas naturales o forzadas, no lo sabemos. Entonces esto pues dañó. Y como sabemos, allá no todos tienen ese servicio de agua y de desagüe, ¿no? Entonces, al dañar estos cuerpos de agua, se dañan para ellos, también los perjudica. ¿Cómo van a alimentarse? ¿De qué manera van a vivir? Esas condiciones son realmente lamentables. A ustedes se les ha dado también esta tabla, que son los efectos contaminantes, y se les da temas sobre el dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, fluorocarbonos, que hoy por hoy ya se ha cambiado, ¿no? A hidrofluorocarbonos, al ozono, a los detergentes, a los pesticidas, en este caso, cada uno de ellos con sus efectos negativos. ¿Dónde lo ubicamos? También se le está dando acá, en cada uno de ellos, cómo podemos saber su procedencia y los efectos. Pero vamos a tratar un poquitín más. Veamos en este caso el dióxido de azufre, como habíamos comentado, la formación del ácido sulfúrico y el ácido nítrico, en este caso, que va pues a ocasionar la lluvia ácida. Esta lluvia ácida que va a dañar las vías respiratorias de las personas, va a acidificar, vamos a tratar eso mejor ahorita, vamos a terminar este dibujo, generador de lluvias ácidas, irritante pulmonar y a 400 partes por millón puede provocar la muerte. Pero si está a una concentración de 10 partes por millón, va a producir pues este daño de las vías respiratorias. Pero si la concentración excede las 10 partes por millón, ya podemos hablar de edema pulmonar. ¿Perfecto? Bien. Y esto va a llevar también a otras naciones. Cuando tenemos a 400 partes por millón, puede provocar la muerte. Y por lo tanto debemos de tener pues bastante cuidado, ¿no? Debemos estar advertidos de estos posibles daños. Las fuentes, el 50% es de origen natural, de origen humana, la combustión del carbón, fundición de metales, combustión de gasolina. Eso sería lo que van a formar el dióxido de azufre. También hay una parte donde sabemos que muchas veces la emisión del dióxido de azufre también se da a nivel de origen natural, como dice acá, es decir, de las erupciones de los volcanes y otros. Podemos observar acá, tenemos el centro metalúrgico y en este caso el parque automotor, aquellos que consumen pues la gasolina, el gas licuado y el gas natural, ¿no es cierto? Y en este caso, cuando se produce en la central metalúrgica, utilizan hulla, antracita, que son combustibles fósiles. Entonces se van a dar estas dos producciones en donde la lluvia ácida va a ser menor a 5,6 de pH. Muy bien. ¿Qué más podemos observar?
La consecuencia acidifica los suelos, haciéndolos inadecuados para la agricultura. Disminuye el pH de los ríos, de los lagos y las lagunas. Por lo tanto, ¿qué va a llevar? A la muerte de los peces. El deterioro de los monumentos, de muchos de los monumentos que fueron hechos pues con material caliza, ¿no? Con esa piedra que se va a ir pues dañando. Y también como ácido que es, va a corroer a las estructuras metálicas. Ahora, si hablamos de los óxidos de nitrógeno específicamente, ya sabemos una de ellas que va a producir el ácido nítrico, que va a generar la lluvia ácida, al igual que el ácido sulfúrico. Y el otro tema es la formación del ozono troposférico, el oxígeno con compuestos orgánicos volátiles más los óxidos de nitrógeno que se producen en la industria o en el parque automotor, va a producir por efecto de la radiación ultravioleta el ozono troposférico. El ozono, el ozono no es malo si está en su debido lugar, pero si estamos hablando a nivel de la troposfera, es decir, donde nosotros miramos, aquí sí es un peligro. Va a crear pues el smog fotoquímico, así parte del componente, que está compuesto por los nitratos de peroxiacilos, el ozono mismo troposférico, los óxidos nítricos, los compuestos orgánicos volátiles, entre ellas. ¿Ya? ¿Y qué sucede con esto? Que a su vez van a crear otros daños a su vez. Todo este componente, veamos acá, tenemos el esquema simplificado. Fíjense ustedes, la radiación solar, es decir, los rayos ultravioleta, tenemos y se producimos a partir del dióxido de nitrógeno que al reaccionar con el agua, vapor de agua en presencia del radio, nos va a probar el ácido nítrico, que es el que va a generar la lluvia ácida. Y a su vez esto de acá, como pueden ver, está quedando el óxido nítrico, va a reaccionar y se va a separar el oxígeno. Entonces, este va a sintetizarse en óxido nítrico o monóxido de nitrógeno y oxígeno atómico. Este oxígeno que está solo va a reaccionar con el oxígeno molecular para formar más ozono. Y en tanto el oxígeno con el dióxido de nitrógeno, que son productos de los hidrocarburos, no va a ser obtener pues los nitratos de peroxiacilos y los aldehídos, que son realmente tóxicos. Acá tenemos la reacción que estábamos viendo esta parte, al igual que esta otra parte, cómo se va a dar en esto. Y el ozono con el compuestos orgánicos volátiles va a dar pues los nitratos peroxiacilos, ¿no? Tóxicos, dañinos. ¿Qué más podemos ver? Vamos a poder ver acá la química diurna, cómo se van a proceder, de qué manera. Primero, ácido nitroso, ácido nítrico, forman los radicales. No nos olvidemos, con puntos son radicales, para luego estos pues en presencia del monóxido, va a contribuir en la formación de otros radicales libres. Y en la nocturna, en la química nocturna, se va a producir la reacción del ozono con el dióxido de nitrógeno para formar trióxido de oxígeno, más oxígeno y a su vez formar el pentóxido de dinitrógeno. Efectos en la salud. Debemos de tener en cuenta cuando hablamos del monóxido de nitrógeno o óxido nítrico, su acción es muy similar que el monóxido de carbono, pero como hay en menor proporción, menor cantidad, no, no es tan notoria, digamos, ese daño, ¿no? Porque siempre se va a poder transportar el oxígeno por medio de la hemoglobina. Pero el dióxido de nitrógeno
que es en este caso, se produce, es más tóxico. Y a concentraciones altas puede provocar edema pulmonar y también puede provocar la muerte. Vamos a ver. Acá, ¿dónde estás? Aquí lo tengo. A ver. A ver. ¿Qué podemos decir acá? ¿Dónde estás? Acá. Ujujú. Acá está. No lo tengo. Bueno, ni modo. Vamos a continuar. Los óxidos de nitrógeno, conjuntamente con los compuestos orgánicos volátiles, son los principales componentes que dan a la formación de ese smog fotoquímico, que es una neblina amarillenta, ¿no? Acá por eso lo vemos esa tonalidad, que se encuentran presentes en las grandes ciudades y que va a dar lugar pues a la formación de ozono, como habíamos dicho, es bastante irritante y es más, si ustedes revisan bien la tabla, van a poder leer pues que puede descalcificar también a los huesos. Muy bien, vamos a continuar. Otros compuestos orgánicos tóxicos, podemos hablar de los aldehídos, que el más conocido es el formaldehído, que se va a formar a partir de ¿quién? Del metanol. También podemos hablar del etanal, que es otro de los aldehídos que se forman por el etanol de ambos alcoholes oxidados. La principal fuente de contaminación son las resinas que se utilizan para fabricar pues, material contrachapado de maderas y también en la construcción de edificios. Y hay otro, acá también nos hablan que han encontrado otro aldehído que es la acroleína, también de efectos nocivos. Y en cuanto al benceno, al igual que el formaldehído, cancerígenos. Potencialmente cancerígenos se nos dice con el formaldehído, pero comprobada con el benceno. Este compuesto pues que se utiliza en la industria petroquímica, en manufacturas e incluso como aditivos. Son bastante dañinos. Hay compuestos alternativos como el tolueno que se aplican pues, para disminuir esos efectos. Y si hablamos de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también son cancerígenos. Estos efectos se van a trabar a nivel de una enzima que está presente en el hígado. ¿Ah? Muy bien. ¿Y dónde encontramos cómo se producen los hidrocarburos aromáticos policíclicos? En la combustión del carbón. Y su principal forma de contaminación es la presencia del hollín. Nosotros tenemos una velita, lo encendemos y va a ver esa llama María y cómo va a comenzar a despedir una manchita, ¿no? Negra, que si se cae a la pared o a un lado, pues va a ennegrecer. Eso es el hollín, producto de una combustión incompleta, en ese caso, ¿no? Muy bien, se produce en el motores diésel o en el humo que se desprende en la quema de carbón. En cuanto al metano, es un producto de la descomposición del material orgánico. Ese material orgánico, pues, que no ha tenido la cantidad necesaria de oxígeno para poder descomponerse adecuadamente. Por lo que el metano es un gas altamente tóxico. Y además de contribuir con el efecto invernadero que va a llevar pues al calentamiento global en la Tierra. Y si hablamos de los clorofluorocarbonos, tendríamos que hablar de los freones que anteriormente se utilizaba. Hoy por hoy probablemente existan, ¿no? Lugares en donde todavía se tenga, pero ya están prohibidos a nivel mundial. Contribuyen de manera importante a la destrucción de la capa de ozono. ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a visualizar. ¿Ah? Se liberan a la atmósfera y va destruyendo pues a la capa de ozono. Muy bien.
Ajá. Vamos a poner acá. Vamos a pasar al monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que tiene un 90% de origen natural, es la degradación anaeróbica del metano y también puede generar dióxido de carbono. Ayuda, digo, porque no sé cómo expresarlo, permite la eliminación, que sería la palabra adecuada, la eliminación biológica por hongos y plantas. No nos olvidemos que el monóxido de carbono es producto de una combustión incompleta. Ahora, hay casos en donde se ha podido ver en noticias, tanto en periódicos como en la televisión, a veces de criaturas o personas adultas que están desarrollando un trabajo y entran a lugares cerrados, donde no hay buena ventilación. No nos olvidemos que junto con el agua se van arrastrando pues material orgánico, que al no haber oxígeno, una buena ventilación, va a formar el metano. Y este metano es de origen natural, es anaeróbico y a partir de ella se va a producir el, el monóxido. Entonces no nos extrañe que en sitios donde tienen tanques de almacenamiento o quizá tienen pozas para poder extraer agua, no exista, porque no hay buena ventilación, ¿no? Entonces no existe una buena ventilación y la gente, como el monóxido no tiene olor, no tiene color, fácilmente lo inhala y en pocos momentos empieza el dolor de cabeza y caen, pues, asfixiados, si es que no, a punto de morir asfixiados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que cuando el hierro permite el paso del oxígeno a través de la sangre, va pues a irrigar y se va a oxigenar todas nuestras células. Pero el monóxido no lo va a permitir, porque se nos dice aquí que tiene 320 veces más afinidad con el monóxido que con el oxígeno. Por eso es que es tan difícil poder limpiar esto y puede provocar la muerte porque se forma pues la carboxihemoglobina en vez de producirse la oxihemoglobina, que sería lo correcto. Muy bien, vamos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿dónde lo ubicamos nosotros? Vamos a ubicarlo, ajá, ¿dónde está acá? Ya, así lo puse. Ya. El dióxido de carbono podemos encontrarlo en la combustión de los combustibles fósiles, además, así como el gas y el carbón, y que son, pues, responsables del efecto invernadero. Bien, ¿cuáles son las fuentes naturales? La respiración de los seres vivos y la descomposición de la materia orgánica. Entonces, ¿qué va a permitir? Que la Tierra pues se incremente el efecto invernadero, es decir, se vaya calentando. Otros gases del efecto invernadero son el hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, los hexafluorocarbonos de azufre y los trifluoruros de nitrógeno. Pues lo primero que tenemos que ver aquí, cómo se va a dar. Forma una capa protectora, entre comillas, donde el sol va a ingresar el calor, pero ya no va a permitir que luego se libere. Por eso se calienta, pues, la tierra. Muy bien. De esta manera se va a producir el efecto invernadero que va a llevar al calentamiento global. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El dióxido de carbono, el metano, el agua, el óxido nitroso, el clorofluorocarbono y el ozono. Aunque ya habíamos dicho, ¿no? Que el clorofluorocarbono ya no se
utiliza. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Increíble, aunque no lo parezca, el aumento del nivel de las aguas de los océanos, sí, sí se han dado. Fíjense cómo ha ido cambiando estos últimos años. Eran de estas formas y prácticamente han desaparecido. Fíjense ustedes, esto contra esto y esto contra esto. De esa manera, ¿por qué? Porque se está incrementando la altitud del agua en el océano. Debido también a qué? Al deshielo de los polos, de los glaciares, de los nevados. Hoy por hoy escuchamos, ¿no? Noticias lamentables cuando eh, vemos pues en las noticias que se van desprendiendo las masas de, en los polos, en los nevados, y se está quedando ya sin fuente. Esperemos que a futuro no tengamos esta falta de carencia de agua, porque ahí es donde se va a producir el agua que luego va a viajar y transportarse. Otro problema, el aumento de las zonas desérticas y el origen de huracanes, ciclones y tempestades violentas. Todo ello provoca, pues, el calentamiento global. Entonces tenemos que tener en cuenta, y nosotros, o bueno, en ese caso ustedes como futuros ciudadanos, ¿no? Tener siempre en cuenta para poder solucionarlo. Los efectos de los contaminantes, como podemos ver acá, ajá, los detergentes. En este caso, podemos hablar de los detergentes y de los fertilizantes. Un proceso de eutrofización natural se da de manera eh, a lo largo, diré, del tiempo, en donde el lago se va a cubrir de vegetación y se convierte en pantano en forma natural. Pero le va a tomar un tiempo determinado. Pero al ingresar los fosfatos y los detergentes, lo que va a hacer, va a haber un aporte excesivo de nutrientes inorgánicos y de esa manera se va a proliferar de maneras descontroladas al sistema acuático, las algas y las bacterias que se van descomponiendo al morir o al desaparecer no tendrán pues cómo alimentarse los peces, tampoco al no tener el ciclo de limpieza, digamos, natural, ese equilibrio entre el oxígeno, los alimentos y el oxígeno, va a comenzar a oscurecerse, a no pasar la luz, y de esa manera se va a acelerar ese proceso. Entonces se cubre de vegetación, no va a permitir el paso de la luz, se van acumulando los nutrientes de plantas y algas, va desequilibrando ese ecosistema y los peces mueren. Y como no hay pues esas bacterias que descomponen, de esa manera se va a liberar las toxinas. Entonces se va a acelerar fácilmente un lago, una laguna en un pantano. Recordemos que los detergentes, dentro de su composición, podemos hablar de los fosfatos. Y en cuanto a los fertilizantes, tendríamos que hablar de los nitratos. Y todo ello, al crecer, pues esta vegetación va a disminuir la concentración de oxígeno, ¿no? Y sucede todo lo que hemos estado hablando. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de los clorofluorocarbonos o los freones. Si ustedes revisan, si han revisado las separatas que le han dado, hay una parte muy interesante ahí donde hablas los supercontaminantes climáticos. Y ahí se nos afirma que los clorofluorocarbonos ya no se usan en la refrigeración a nivel global. A hoy por hoy se están usando refrigerantes naturales, amoníaco, propano, dióxido de carbono.
Para el año 2010, después de que se haya aprobado en el año 1987 en el protocolo de Montreal, se acordó eliminar a estos compuestos, y para el 2010 ya se había determinado o eliminado, disculpen la palabra, en los países desarrollados, y para el 2015 en países de subdesarrollo. ¿Qué ¿Por qué? Porque esas latas de aerosoles, esos refrigerantes que estaban en las refrigeradoras antiguas, a esos ambientes que tienen para ventilar el ambiente o para refrescar el ambiente, contienen a esos gases. Y esos gases, al elevarse, dañaban el ozono. Fíjense ustedes, aquí está la fórmula. ¿Qué sucedía? El tricloro, triclorofluorocarbono, al reaccionar con la radiación ultravioleta, formaba un radical libre y un radical libre de cloro. Este radical libre de cloro reacciona con el ozono, con la capa de ozono. De esa manera va a convertirse el ozono en oxígeno molecular y un radical, ¿no? Un óxido de cloro, monóxido de cloro. Este ozono va también a su vez a sintetizarse en oxígeno atómico y un oxígeno molecular. De esta manera va a reaccionar con el monóxido de cloro y va a seguir produciendo oxígeno molecular. Oxígeno molecular, perfecto para nosotros, para respirar, pero para la capa de ozono no, porque la capa de ozono es la que nos va a proteger de la radiación ultravioleta. Si nosotros revisamos la radiación ultravioleta, podemos ver aquí que tiene tres formas. Una de ellas, la ultravioleta A, que es la causante del envejecimiento prematuro de la piel y que solo es absorbido en un 5%. El 95% pasa. La radiación ultravioleta sí es absorbido en un 95% y un 5% es lo que no pasa. ¿Y cómo? ¿Qué podemos decir esto? Los absorbidos, que es el 95%, ese 5% que va a quedar sin absorber, es lo que va a provocar bronceados o quemaduras de la piel, ¿no? Erisipela le dicen a veces. Y si hablamos de la radiación ultravioleta C, esta sí es absorbida por la capa de ozono al 100%. Y por suerte, ¿no? Por suerte decimos, porque es la más dañina a nivel energético. Pero ¿qué pasa cuando se destruye la capa de ozono? Se va a quedar pues un hoyo tremendo en el cual no va a, no va a protegernos, permitiendo el paso de toda esa radiación que es dañina. ¿Ah? ¿Qué más podemos ver? Entonces, de esa manera vamos a ir observando la diferencia. Pero, ok, en el 2015 se eliminan todos los clorocarbonos, pero se da lugar a los hidrofluorocarbonos, que si bien no daña la capa de ozono, sí contribuye con el calentamiento global. Y de ahí es que podemos hablar de los supercontaminantes climáticos. Para terminar aquí, la idea, la consecuencia de la destrucción de capa de ozono, cáncer a la piel, manchas a la piel, las cataratas, la destrucción del plancton marino. No nos olvidemos el circuito. El plancton alimenta a los peces menores y esto a su vez, en fin, sigue la cadena alimenticia. Y si destruye el plancton marino, pues se está destruyendo la vida marina. Y también en la destrucción del proceso proteico de las plantas.
Supercontaminantes climáticos. Actualmente no se usan clorofluorocarbonos, ¿ya? Pero, como les decía, el daño que está ocasionando, pues, estos nuevos compuestos, sí son de efectos nocivos. Podemos nosotros ver que la medición se hace a través de los potenciales de calentamiento global, que es la medida que se va a dar cuando se hace una comparación con cuánto calor va a atrapar el gas con respecto al dióxido de carbono, que es el principal gas, ¿no? Emitor que va a emitir los gases de efecto invernadero. Así que acá tenemos, fíjense ustedes, por ejemplo, el HFC típico dice que tiene de 1.400 veces más potentes que el dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta? Es tremenda esta situación. Si hablamos del GW100, significa que son 100 kilogramos de dióxido de carbono que se va a producir en calentamiento por cada kilo de gas, es decir, por cada kilo de refrigerante. Entonces los impactos son bastante elevados. A ustedes se les ha dado esta información y puedan ver, pues, que nos habla y que ya, desde ya, se está tratando de solucionar este problema hasta el 2030 para eliminar a los hidrofluorocarbonos y hasta el 2040 a aquellos países de vía en desarrollo, ¿cierto? Acá está. Y lo más mediático, es decir, lo inmediato, hoy por hoy, son los refrigerantes naturales. Esperemos, pues, que esto sí vaya a ser efectivo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las contaminaciones ambientales. Podemos hablar del mercurio. Vamos a ver, el mercurio es una neurotoxina que puede dañar al tracto gastrointestinal, al sistema nervioso, es decir, al cerebro y a los riñones, creando hasta insuficiencias renales, así como la pérdida, la deshidratación y sangrado debido a qué? A diarreas. Entonces, se tiene que tener en cuenta cómo afecta el mercurio. Considerarlo, pues, la forma del mercurio, si es metálico o si es a través de un metilmercurio, o tal vez la concentración a la que uno está expuesto, la edad de la persona, si es una persona adulta, joven, o si es que la persona está embarazada y tiene pues al feto dentro del organismo que también va a absorber pues este daño. ¿Cuánto tiempo es la exposición? ¿Y de qué manera ha sido la exposición? Si ha sido por inhalación, por la digestión, contacto a la piel, etc. Todos conocemos, ¿no? Los efectos en madre de Dios del mercurio. Y podemos decir que si bien no los consumimos, pero la inhalación de esos productos pues van a llevar a daños irreversibles. Si hablamos del plomo, cómo ataca, ¿no? ¿De qué manera? Y lo más preocupante es que no solamente se usan para ciertos productos, no solamente en la obtención de la metalurgia, para producir ciertos productos, para fabricar baterías, etc. Pero hay algo más. Se aplica también en joyerías, en artículos, esmaltes cerámicos, municiones, vajillas de cristal. Y lo más para mí delicado, a pesar que todo es delicado, voy a poner énfasis en los juguetes. A veces, por el hecho de no gastar mucho, ya sea por nuestra economía o por lo que fuese, se compran pues juguetes de bajo valor, ¿no? Tienen bonito brillo, se ven muy, muy agradables visualmente, pero sin embargo, el contenido de plomo sí es dañino. Y no nos olvidemos que las criaturas, porque todos nos hemos conocido mediante la degustación, no solamente el de tocar, sino de llevárnoslos a la boca. Entonces, de esa manera, también podemos decir
que hay muchas posibilidades de contaminarse con el plomo. Pero si hablamos ya lo que sucede en Cerro de Pasco, en La Oroya, esto sí es bastante lamentable. Todo el ambiente contaminado y pues que va a dañar no solamente al adulto, sino también a las criaturas, su sistema nervioso, su desarrollo y ese efecto pues que es realmente nocivo. Sin decir mucho, también sucede en los adultos. La hipertensión arterial, las afecciones cardiovasculares, los daños renales, sin contar también a los daños que producen a los fetos cuando las mamás pues están embarazadas. Esto realmente es un tema muy, muy lamentable, muy triste que tantas personas puedan estar expuestas a ese tipo de contaminación. Si hablamos del cromo, que es tan importante para nuestro mantenimiento, para nuestro metabolismo, pero debemos de tener en cuenta el tipo de cromo, que ion, el cromo 6, por ejemplo, puede dañar la nariz, la vía respiratoria e incluso producir cáncer. Y así como la anemia, dañar al estómago, a los intestinos. En tanto, el cromo más 3 encontrados se ha encontrado en por lo menos, dice, 1127 de los 1669 sitios de la lista de prioridades. Hay que tener mucho cuidado. Productos, ¿no? En la industria del calzado, el encurtido de cueros, también se aplica. Y si hablamos de los plaguicidas, los compuestos sintéticos que se utilizan para poder controlar plagas, insectos, malezas, y los fertilizantes que se emplean también ¿para qué? Para poder tener pues una buena cosecha. Todo ello hace que los alimentos, las frutas, las verduras contengan residuos de plaguicidas y que causen daños desde intoxicaciones y pudiendo llegar hasta el cáncer, además de enfermedades de Alzheimer, de Parkinson y fertilidad, leucemia e incluso diabetes. Todo ello, por eso hay que tener en cuenta. Muy bien. En cuanto al azúcar industrial, es decir, cómo se va a producir el azúcar, podemos decir que es empleado, ¿no? Nuestra industria. Ahora no solo lo tomamos un poco, o, no sé, dependiendo de cada persona, para endulzar nuestras bebidas, también aplicado mucho en la repostería. Nos agrada, ¿no? Una torta, un queque, un dulce, y estamos consumiendo excesivamente glucosa o azúcar. Y esta también al obtenerse lo que resta del bagazo de la caña de azúcar, se utiliza pues para la combustión en estos procesos, produciéndose óxido de nitrógeno y la cual se va a liberar al medio ambiente. Ya sabemos que el óxido de nitrógeno conlleva, ¿no? Por medio de las reacciones con radiaciones ultravioletas y presencia de agua. Y si hablamos del dióxido de azufre, es otro de los residuos que también se van a dar en este caso, sin olvidarnos del monóxido de carbono, que es un producto también de la combustión del bagazo, de donde se provee calor para el proceso de la fabricación de azúcar. Entonces estamos viendo que van por dos lados, ¿no? Con sus subproductos en la combustión y el consumo elevado de esos azúcares, que están pues ligadas al sobrepeso, a la obesidad, al daño hepático, al, ¿cómo se les dice? Tiene un nombrecito, a la hiperactividad, a las enfermedades cardiovasculares, a la hiperlipidemia, es decir, al exceso, ¿no? A la grasa, a los lípidos en la sangre, a la diabetes, cuando ya se saturó y el páncreas ya no puede producir insulina o la insulina producida es deficiente, pasa
pues la glucosa a la sangre y de eso produciéndose la diabetes, además del hígado graso, algunos tipos de cáncer y la carie dental. También se nos habla del síndrome premenstrual y las enfermedades mentales. ¿Se dan cuenta? Tanto, tanto daños puede provocar, pues, el azúcar. Entonces hay que tomarlo, no hay que satanizarlo, pero sí consumirlo en su moderadamente, ¿no? En su justa medida. Y si hablamos de los colorantes sintéticos en alimentos, hay colorantes como los colorantes azoicos, la tartacina o el rojo alura, así como el colorante azul brillante, que son aplicados en alimentos y en bebidas, en golosinas, en productos cárnicos, para que nos sea más agradable visualmente o para sentir, pues, verlo visualmente nos llame, ¿no? Nos atraiga. ¿Y cuáles son los efectos? Son muchos. Algunas de ellas nos trata ya de urticarias, de rinitis y procesos alérgicos, sin contar de las propiedades genotóxicas, carcinogénicas, nos van a producir cáncer, daño a nuestros genes, así como la deficiencia o la disminución de los microorganismos intestinales y que va a llevar pues a un aumento en la glucosa y la hiperglucemia. Aquí sí, a una eh, ¿cómo le puedo decir? Sobredosis de quién? De azúcar, ¿no? Vamos a ver, hiperglucemia. Muy bien. Ahora, si hablamos del aceite de fritura, también lo hablamos en la clase 15, si mal no recuerdo, sí, en la clase 15, cuando se habló sobre las amidas, las frituras o los horneados, que nos va a producir pues la acrilamida, las grasas trans y los peróxidos. Todos ellos estamos hablando de la producción de quién? Para radicales libres, el exceso de colesterol malo en nuestros organismos y de sustancias tóxicas o cancerígenas en nuestro organismo. ¿Cómo se va a dar? Se da a nivel del hígado, pasa al intestino, cerebro y de ahí sigue pues todo este proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado, no exagerar, no consumir a diario, calentar el aceite, pero no a tal extremo, usar la cantidad medida para que no esté bañándose en aceite. Y de esa manera van a poder, además de consumir más sano, no van a producir pues residuos que son altamente contaminantes si es utilizadas en el agua. Y si hablamos de los micro y nanoplásticos, tendríamos que hablar acá de los fragmentos plásticos que son menores a 5 milímetros. Estamos hablando de tamaños pequeños. Y dentro de un tamaño de entre 1 y 10 nanómetros respectivamente. Hoy por hoy todo es plástico. Y creo que ya es tiempo de volver a utilizar y aprender. Se nos decía que eh, la madera, ¿no? La tabla de madera, de picar, se llenan de microorganismos que no pueden entrar entre aquellos espacios. Es cierto, pero lavémoslos, desinfectémoslos con vinagre para poder utilizarlos, porque siquiera eso es algo natural, algo orgánico. Sin embargo, los plásticos no son orgánicos y se van quedando. Nuestro organismo no lo va a sintetizar. Hoy por hoy encontramos en el mar muchos peces, dentro de ellos plástico. Entonces, esto sí es bastante preocupante y que estoy segura que en los próximos años va a ser determinante para poder eliminar. Ya hay medidas en nuestro país y en muchos países, ¿no? La producción de las bolsas plásticas, por ejemplo, pero todavía contamos con muchos servicios, ¿no? Autoservicios, market, donde todo te venden picados, limpios, cortados y tienen pues envases plásticos superpuestos con más plásticos ahí cubriéndolo.
que está bien, muy de vez en cuando, pero no hacerlo eso como parte de una rutina para poder producir. Hay que tratar de producir la menor cantidad de residuos, que a la larga va a ser perjudicial para todos. Los productos farmacéuticos y de cuidado personal también son importantes. Hay estudios en donde ya se han verificado, ¿no? Que algunos antibióticos, hormonas, por ejemplo, que se aplican a ciertos animales, los van ellos liberando con sus desechos, los van acumulando, vienen otros, llegan a las plantas, en fin, y la contaminación se va generalizando en todo el entorno. Por ello es necesario, pues, evitar de que se bioacumulen. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, los peces, ¿no? Habíamos hablado que ellos consumen cadmio, por ejemplo, y en grandes cantidades. Si el animal es grande, vamos a consumirla y nosotros vamos a absorber esos metales. Si vamos a bioacumulándolos. Lo mismo pasaría pues con los antibióticos o con las hormonas que uno emplea. Por eso, todo en su justa medida. Muy bien, vamos a pasar a la última parte, la potabilización del agua, que es el tratamiento de las aguas naturales para el beneficio, ¿no? humano, es decir, para el consumo humano. Esto para decir que un agua es potable, pues no tiene que ser turbio y para ello se hacen procedimientos físicos. También hay procedimientos químicos para poder disminuir las concentraciones de algunas sustancias dañinas para la salud y también biológicas. La Constitución Política del Perú, en el artículo 7, reconoce el derecho del acceso al agua. Este derecho que también es un derecho universal, nos reconoce al derecho de acceder al agua potable. Y el Estado pues debe garantizar como tal que esto se haga realidad. Para ello promueve manejos sostenibles del agua. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo es el proceso de potabilización? Tiene un circuito. Veamos acá, primero el represamiento del agua, luego se separa las sustancias grandes como troncos, rocas, cañas, mediante sedimentación de pozas. Disculpe, me estoy emocionando. En la separación de las sustancias voluminosas a través del cribado. Acá está el cribado. Luego pasa la sedimentación, permite que se alojen acá, sedimenten y una vez que ha pasado, pasa pues a preclorarse. ¿Ah? En este primer preclorado se va a añadir el cloro, ya sea como ácido hipocloroso, para poder disminuir la carga de contaminantes, es decir, de material bacteriano. De esa manera, pues vamos a poder utilizarlos sin el temor de enfermarnos, ¿no? Ya habíamos visto cómo van cayendo de todo en el transcurso, cuando se va movilizando el agua. Como desinfectante, el ácido hipocloroso es más efectivo que el ion hipoclorito. Por ello, la desinfección más letal con cloro ocurre a pH bajo, es decir, en medio ácido. Luego que ha pasado el precolado, se embalsa en estanques reguladores. ¿Para qué? Para que siga un circuito continuo, una producción continua, uno tras otro. Para luego, como van a quedar sedimentos, pequeñas material en la superficie, flotando en suspensión sería la palabra correcta, no va a permitir ver pues que sea transparente, ¿no? Entonces se usan floculantes o coagulantes que van a poder captar, van a poder pegar a estas sustancias o a estas suspensiones que dan pues esa formación túrbida.
Luego que se ha utilizado el coagulante, se va a decantar. Es decir, vamos, como podemos ver aquí, se obtiene para poder separar esta parte de los coagulantes del agua. Y luego ya para finalizar esa parte, para ya se filtra, que es la parte más fina, donde ya vamos a poder tener al agua limpio, libre de suspensiones. A ese proceso se le llama también clarificación. Luego que se ha decantado y luego que se ha filtrado, pasa al proceso de desinfección. Que si hay un clorado más para poder eliminar los restos de cloro de bacterias, microbios que se encuentren en el agua, para luego almacenarlos, ¿no? En reservorios, los cuales luego nos van a abrir y vamos a poder nosotros obtenerlos en casa. Debemos de tener en cuenta que todo este proceso garantiza que el agua salga limpia, transparente y pura. Pero no sabemos desde que sale de la tarjeta hasta que llega a nuestros hogares por cuántos sitios pasará y bajo qué condiciones. Ya tendríamos que hablar, eso ya sería otro tema, pero de que sale pura y limpia, lo sale. En aquellas personas que tienen tanques en casa, van a poder visualizar. A veces se meten los bichos, pues, ¿no? Estos insectos indeseables. Para ello, cada cierto tiempo hay que descontaminar, porque de esa manera nosotros abrimos el caño muy alegremente, nos lavamos y ya estamos utilizando agua contaminada. Podemos observar aquí todo lo que hemos hablado, el proceso en resumido, el diagrama de fase. Y luego tenemos aquí otra tabla de los límites máximos de microbiológicos y parasitológicos que puede tener el agua. Podemos ver agua, larvas, virus, bacterias y Echerichia coli cero. No permite nada. Lo único que se permite son estas bacterias heterotróficas, ¿no? Que, bueno, al menos en comparación de las otras, no son tan dañinas, y solamente en esa proporción, no más. Muy bien. Unidades formadoras de colonias en esas unidades. Y los límites máximos permisibles de los parámetros organolépticos y fisicoquímicos. Todos aquellos que tengan mayor cantidad a los que se encuentran acá, diríamos que están en exceso, ya no serían aceptables, serían considerados dañinos para la salud. Por ello, debemos de siempre estar atentos. Muy bien. Vamos a pasar a los ejercicios. ¿Mm? Veamos. Ejercicio 1. Nos habla sobre la contaminación ambiental, la presencia de componentes nocivos, ya sean físicos, químicos o biológicos en el medio ambiente, dañan al sistema, a la salud humana. Y nos dan los siguientes enunciados. Primero, la contaminación ambiental es la ruptura del equilibrio de cualquier ecosistema, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de ecosistema, hablábamos del conjunto, ¿no? Cómo se relacionaban los seres vivos y su entorno en un equilibrio, en un perfecto equilibrio. Es decir, no había contaminación y pueden, pues, subsistir tanto medio ambiente como seres vivos en completa salud, ¿no? Sin dañar. Pero una vez que se rompe el equilibrio, ya estamos hablando de contaminación. Afecta el entorno, que es el medio ambiente, que los rodea. Por ejemplo, la minería ilegal. Así es. La minería ilegal puede no, afecta el entorno. No es que queramos aquí ocultar o aseverar, ¿no? Simplemente no tienen las herramientas adecuadas para poder desarrollar, pues, una minería planificada, bien llevada. Ese es el problema de la minería ilegal, ¿no? Segundo, la contaminación puede darse en los tres sistemas, aéreo, tierra o acuático. En otras palabras, aire, tierra y agua.
también es correcto. La respuesta es la alternativa B. Esta es la alternativa B. Nos vamos al ejercicio 2. La contaminación ambiental involucra perjudicar recursos actuales y los disponibles para las futuras generaciones. Los contaminantes pueden ser abióticos sin vidas o bióticos con vida. Indique la alternativa que contenga dos abióticos. Chicos, lo que dice aquí es correcto. Nosotros no podemos pensar solo en nosotros. No podemos dejar de ser realmente seres humanos. Cuando una persona no solamente piensa en su bien y también piensa en el bien de los demás, podríamos hablar de seres humanos, de seres respetuosos con nosotros y con nuestros semejantes y con los no semejantes. Tenemos que pensar que con nosotros no termina la vida. Van a continuar otras personas y ellos también merecen recibir un entorno saludable. Pues bien, habíamos dicho que los factores abióticos son los que se necesitan para desarrollarse la vida y para que se produzca la vida. Y los bióticos son aquellos que sí tienen vida. Si yo hablo de un volcán, sería un abiótico, la avispa sería un biótico, la mosca sería un biótico y el río sería un abiótico. Me piden acá dos abióticos y dos bióticos. Aquí hay abiótico, dos bióticos y abiótico, por lo tanto no lo es. Vemos el siguiente. Vidrio, vaca, caballo, avión. Si hablamos del avión, el avión no es. Está bien que no tenga vida, pero no es un medio, no es el espacio donde se va a desarrollar la vida, que es un medio de transporte, es otra cosa. Y si hablamos de vidrio, el vidrio tampoco no es un medio donde se va a desarrollar la vida. Por lo tanto, la B también es descartada. Si hablamos de vaca, si hablamos de caballo, sí estamos hablando de dos fuentes bióticas. Si hablamos de río, si hablamos de erupciones, plantas, insectos, esto sería río y erupciones son abióticos, plantas, insecticos, bióticos. Si vemos acá, abejas, moscas son bióticos y plantas son bióticos. Y el volcán es abiótico, tampoco va. Nuevamente, vemos acá avión y auto. Los dos no son ni abióticos ni bióticos, porque en ellos no se va a desarrollar la vida. Roca sí es abiótico y flores es biótico. Por eso la respuesta es la C, la alternativa C. Nos vamos al ejercicio 3. En la naturaleza se vienen impactando con muchos productos. ¿Correcto? Me ponen acá el monóxido con la oxihemoglobina, me va a dar la carboxihemoglobina. Calentamiento global, no. Habíamos dicho que el monóxido con la hemoxiglobina, ¿qué nos daba? Nos daba la carboxihemoglobina, que es ya el compuesto donde no va a permitir oxigenarse la persona. ¿Y qué va a suceder ahí? La muerte por asfixia. ¿Ya? Entonces no tiene nada que ver con el calentamiento global. Vámonos al segundo. Los óxidos de nitrógeno con el ácido con el agua me va a dar, me dice ácido nítrico, que es la corrosión de estatuas. Veamos aquí. La corrosión de estatua habíamos visto que era parte de la lluvia ácida. Y cuando hablamos de ácido nítrico, no estamos hablando de lluvia ácida. La lluvia ácida contiene el ácido nítrico. Si hablamos solventes orgánicos con la eutrofización, también es falso, porque no nos olvidemos que para que se produzca la eutrofización deben ser los fosfatos de los detergentes y los nitratos de los fertilizantes. No tiene aquí que ver. Muy bien. Pero si hablamos de los insecticidas agrícolas, sí podemos hablar de las enfermedades neoplásicas, es decir, las enfermedades cancerígenas.
Y si hablamos del dióxido de carbono con el agua, me va a dar el ácido carbónico. No, no tiene que ver nada con la lluvia ácida, porque la lluvia ácida solo va a producir el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. La respuesta es la alternativa D. Nos vamos al ejercicio 4. El aire tiene un impacto negativo en el tiempo debido a la actividad humana. Algunos gases se obtienen a partir de los recursos naturales, como metano, propano, considerados los menos contaminantes. Por otro lado, los recursos sólidos están considerados por los carbones. Veamos nosotros qué más nos dice aquí. Un momentito, por favor. Ay, ¿dónde está? Ya se perdió. Acá está. Muy bien. Como me dice acá, si vamos a ver la composición de las celulosas, ¿se acuerdan? Celulosa cuarenta y tantos, turba tenía ¿cuántos? 60, si no me equivoco, y así sucesivamente, hasta llegar a la antracita. La antracita es la que mayor porcentaje de contenido de carbono tenía, en cuanto a un promedio de 92, 94%. Por eso aquí nos dice, indique la alternativa que presente el tipo de carbono que generaría mayor contaminación por efecto invernadero. Y me piden considere el contenido de carbono, porque si yo no considero el contenido de carbono, probablemente diría los otros. Podría decir celulosa o quizá turba, la celulosa. ¿Por qué? Porque además del porcentaje, aunque tiene menor porcentaje de carbono, tiene otros contaminantes dentro de su estructura, ¿no? Mayor contenido de hidrógeno, mayor contenido de azufre, mayor contenido de nitrógeno, mayor contenido de oxígeno, y esos pues van a dar al lugar otro contenido. Por eso, considerando estrictamente el contenido de carbono, es la antracita, ¿no? Que va a producir mayor cantidad de dióxido de carbono por el mayor contenido de carbono en su estructura. Muy bien, vamos a continuar. La respuesta es la alternativa E. Vamos a continuar acá. ¿Dónde hemos quedado? Aquí. Ejercicio 5. Los contaminantes. Ay, carambas. ¿Cómo es este cuento? Acá está. Los contaminantes químicos son sustancias que producen daños en el medio alterando los equilibrios ecológicos. Pueden ser de origen natural o artificial. Al respecto, selecciona el valor de verdad o falsedad. Primero, los precursores de la lluvia ácida son solo los compuestos de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno sí, pero no es dióxido de carbono, sino dióxido de azufre, porque ellos reaccionan con el agua formando el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Vamos a ver, ¿correcto? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un momentito, por favor, quiero ver acá, no vaya a ser que yo me esté confundiendo. No, está bien. Muy bien, continuemos. ¿Qué más? La segunda, los hidrofluorocarbonos reemplazan a los gases que dañaban la capa de ozono, que sean los clorofluorocarbonos, pero son súper contaminantes climáticos. Así es, tienen mayor poder calórico, ¿no? Entonces van a poder formar más cantidad de gases de efecto invernadero. Es verdadero. Tercero, los iones fosfato de los detergentes pueden causar eutrofización, ¿ya? Eutrofización. Y sí, eutrofización van a poder formar los iones fosfato, es decir, van a permitir que crezcan aceleradamente la vegetación. De esa manera no va a permitir pues el paso de la luz, los microorganismos van a morir y ya sigue toda la cadena de destrucción o terminarse esa parte. La respuesta es la alternativa E. Nos vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6, en la actualidad existe el consumo de diversos tipos de alimentos que se vienen produciendo en enfermedades como la de tipo cardiovascular, diabetes tipo 2, fallas,
renales, obesidad, entre otros. Se nos dice que para el año 2022, 2.500 millones de adultos de 18 más tenían sobrepeso y dentro de esas personas, de esos 2.500 millones, 890 millones eran obesos. Esto significa que el 43% de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso. Y ese aumento es, pues, bastante claro con respecto al año 1990. Si nosotros nos piden indicar la alternativa que sea la causa de los problemas metabólicos, definitivamente aquí la respuesta me dice el azúcar. Y eso es cierto, porque va a elevar la hiperglucemia, ¿no es cierto? La glucosa en la sangre, pero no carece de nutrientes, ¿no? Al carecer de nutrientes va a contribuir en la resistencia de la insulina y aumentar el peso. ¿Por qué las fibras solubles no? Porque las fibras solubles van a permitir la buena digestión del organismo y eliminar partes de desechos dañinos, ya sean grasas y otros. Si hablamos de verduras, de igual manera. Si hablamos de los antioxidantes, recordemos, ya los estudiamos en la clase 16, son beneficiosas. Entonces es imposible pues que nos vaya a ocasionar problemas metabólicos los antioxidantes. Más bien nos han ayudado, ¿no? A poder acelerar esos efectos de los radicales libres. Y si hablamos del complejo B, de igual manera, nos ayudan en muchos procesos metabólicos en nuestro organismo, quedando pues el azúcar refinada. La respuesta E. Nos vamos al ejercicio 7. Hablamos de la acrilamida. Es un compuesto químico cancerígeno formado en alimentos ricos de almidón, papas, café, pan, al cocinarlos a altas temperaturas. Recordemos también que se hablaba de los horneados, ¿no es cierto? Por algo me dice pan, tortas. Si voy a freír, no sé, podría decir un pollo frito con, ¿cómo se llama esto? Que le echan harinita, en fin, todo lo que tenga con carbohidratos mezclados. Esto lo considera como un contaminante en los alimentos. Si se dispone de 389 gramos de acrilamidas y es completarlo a 1 litro, ¿qué volumen de agua podría contaminarse según la legislación ambiental con esta sustancia? Acá como que no está escrito acá bien, ¿no? Bueno, si el límite permisible es de 5 por 10 a la menos 4, me dice. Vamos a ver. Lo primero que tengo que observar, me está pidiendo saber el volumen del agua. Para ello nos dan este dato del límite permisible, miligramos de acrilamida por litros de agua, de aceite, en fin. Para este caso, mm, pongo acá 389,6 gramos de acrilamida por 1 gramo, es una conversión. 1 gramo de acrilamida tiene 10 a la 3 miligramos de acrilamida. También puedo decir, 1 miligramo de acrilamida tiene 10 a la menos 3 gramos de acrilamida. Es lo mismo. Y acá lo voy a dividir entre el, ¿cómo se llama esto? Entre su límite permisible. Como podemos ver, 5 por 10 a la menos 4 miligramos de acrilamida por litro. Elimino gramos con gramos, miligramos con miligramos y hago el factor de conversión, porque acá me pide acá no lo dice, ¿no? Un momentito, por favor. Un momentito. Quiero saber si yo he tomado mal nota acá. También a veces, me puedo equivocar. Sí, también tengo que reconocerlo. A ver, un momentito, ahorita confirmo. Acá estoy. Que se dispone a 89 y es completarlo, puede ganarse en forma máxima. Ya, ya, ya. Perfecto. Ya, ya está bien la pregunta. Lo que no me había percatado yo misma es esto.
Si todo me están dando en metros cúbicos, y yo tengo hasta acá, tengo mi conversión normal, yo tengo en litros. Pero como la respuesta me dan en metro cúbico, lo convierto en metro cúbico, pues. ¿Qué tenemos que saber? Que un litro tiene 10 a la menos 3, que sí, 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. O lo que es lo mismo, 1000 litros es igual a un metro cúbico. De esa manera, lo que hago es convertir de litros a litros y por lo tanto verifico la respuesta es la alternativa C. Nos vamos al ejercicio 8. La capa de ozono se comenzó a destruir en los años 50 con el uso excesivo de los clorofluorocarbonos presentes en los aerosoles, sistemas de refrigeración y por la industrialización. Esto que está aquí, señores, a ver, un momentito, quiero tomar nota de acá para aprovechar. Acá está. Copio. Acá. Aquí. Voy a poner esto y voy a poner esto. Ya. Voy a mover esto de aquí y voy a poner esto. Ahora sí. Fíjense ustedes. Esto que estamos viendo en visual es esta reacción. Clorofluorocarbono, tricloro, va a reaccionar con la radiación ultravioleta y va a formar dicloruro fluorocarbono más un radical libre de carbono. Estos dos son radicales libres, ¿ah? Fíjense ustedes, tiene el puntito. Pero este cloro, que si este radical libre cloro va a reaccionar con el ozono de la capa de ozono y me va a dar un monóxido, un radical monóxido de cloro más oxígeno. De esta manera ya se destruyó una molécula de ozono. Y a su vez, el ozono con la radiación ultravioleta me va a formar oxígeno molecular y oxígeno atómico, el cual nuevamente va a reaccionar este monóxido de cloro con este oxígeno para darme oxígeno de cloro más ion radical cloro. Si te dan cuenta, va a seguir el proceso. Por eso es que desaparecía la capa de ozono. De esa manera desaparecía fácilmente. Muy bien, vamos a continuar. Veamos en este caso, por cada mol que nos piden nosotros, marque la respuesta correcta. Por cada mol de triclorofluorocarbono se liberan 2 moles de cloro. Mentira, acá solamente hay una mol. Aquí lo estoy visualizando, es lo mismo. Segundo, un átomo de cloro ataca el ozono y produce 2 moles del oxígeno. Mentira, solamente produce una mol de oxígeno. Tercero, es decir, la C, una mol de triclorofluorocarbono produce una mol de diclorofluorocarbono. Esto es correcto. La D, una mol de oxígeno se produce por la descomposición, una mol de oxígeno, ya sea aquí o aquí, se dice que se produce por la descomposición de 2 moles de ozono. Mentira, aquí una mol de ozono me produce solamente una mol de oxígeno molecular. Y un átomo de cloro ataca una mol de ozono, efectivamente, produciendo 2 moles de monóxido de cloro radical, falso, solamente una mol. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C. La alternativa C. Nos vamos al ejercicio 9. A ver, la potabilización del agua es un proceso que tiene etapas o proceso para su obtención final. Esto con el fin de obtener un agua de consumo humano. ¿Correcto? ¿Qué más me dice? Determinar el orden de los pasos. Vamos a ver si nos acordamos.
el primer paso era el represamiento. El segundo paso era la separación de las sustancias voluminosas, es decir, el cribado. Por lo tanto, yo coloco aquí uno, cribado. Después del cribado sigue de la sedimentación de la arena. Entonces, la sedimentación es el segundo paso. Ahí está. Después de la sedimentación sigue el perclorado, es decir, el clorado en exceso. Y después del clorado en exceso sigue el embalsamiento. Después del embalsamiento sigue la floculación o coagulación, que sería en este caso. Y luego de la floculación sigue la decantación. Después de la decantación sigue la filtración, desinfección, almacenamiento. Por lo tanto, esta es la ruta. C, B, D, A. La respuesta es la alternativa C. Nos vamos al ejercicio 10. En el ejercicio 10 nos dan la calidad del agua. Nos dan esta tabla que también ustedes ya lo tienen. Y nos dan los límites máximos permisibles en el reglamento de la calidad del agua, es decir, del ECA del agua, que fue realizado por el Decreto Supremo 031-2010 del Ministerio de Salud. Y nos piden indicar la alternativa que presente el valor correcto. Fíjense ustedes, de las concentraciones. Si yo reviso acá, esto es M minúscula. Yo veo miligramos, kilogramos, microgramos, nanogramos, taurogramos, teragramos, ¿correcto? Todos ellos. Si yo pido dureza total, me fijo acá, me dice 1000. Entonces, yo, dureza total, ¿dónde estás? Ah, no, acá está. Dureza total, 500. 500 miligramos de carbonato de calcio. Entonces, 500 miligramos carbonato de calcio por 1 miligramo. Yo voy a convertirlo. Tengo que convertirlo a estas unidades en miligramos por litro. ¿Correcto? Miligramos por litros. Ah, no, no era M. Estoy hablando mal. En gramos. Gramos por litros. A ver, un momento. A veces, otra vez, quiero ver. También me equivoco. Sí, es en M grande. Estaba bien. Yo era la que estaba haciendo mal. Muy bien. De la misma manera con el aluminio. Si yo veo que el aluminio, también 0,2 por miligramo por litro, pero lo tengo que convertir a kilogramos por litro. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Acá creo que yo me he confundido. 1 miligramo allá. Por kilogramos debería ser, ¿no? Microgramos. Acá esto sí tengo que corregirlos. Por si acaso. Ya. Pero no sale. Ya, por lo que sé, no sale. Todo lo demás, fíjense ustedes, 0,2, que el límite permisible, amoníaco 1,5 miligramos, sin 3 miligramos, y los sólidos totales 1000 miligramos. Todo va bien y le hago las conversiones a lo que me piden acá. Y el único que coincide es el amoníaco, ¿ya? Porque lo paso a microgramos, me va a salir a 1,5 por 10. Todos los otros salen otros valores. Por tanto, los otros son falsos. La respuesta es la alternativa C. Si no, tomen un screenshot, por favor, para que hagan esa conversión. Ahora sí, acá en el ejercicio 11 nos habla sobre la precloración. Vamos a ver. En la precloración nos dan 3 datos. La precloración es un método químico de purificación. Precloración, claro que sí, es un método químico, porque va a reaccionar, ¿no? Para poder purificar. Muy bien. Segundo, acá está. La sedimentación es un proceso físico de separación del agua. Claro, se permite la primera parte, ¿no? Y se separa las sustancias grandes que tiene el agua para
poder cribarlos. Esa es la separación, no, la separación. Y después, cuando hablamos de sedimentación, estamos hablando cuando va a caer las arenillas. Y finalmente la floculación nos dice que es un método químico, no es un método químico, es un método físico, ¿ya? Porque no va a reaccionar, solamente va a captar. Y por último, el ejercicio 12, que nos habla sobre el Instituto Nacional de Estadística, sobre las zonas, nos habla sobre la acción. El represamiento consiste en la captación del agua del río para poder tratarlo. Es el primer paso en el tratamiento de agua. Es correcto. Segundo, las partículas formadas de la floculación se eliminan por decantación y filtración. Eso es correcto. Primero se decanta y luego se filtra. Y por último, la cloración disminuye la cantidad de sólido en suspensión y iones disueltos. No, va a eliminar los productos, los organismos que son dañinos. La respuesta es la alternativa A. Los ejercicios propuestos, tomen nota, la 1 es C, la 2 es B, la 3 es C y la 4 es la alternativa E. Muy bien, jóvenes, con esto damos dando por finalizada la presente sesión. Que les vaya bonito a todos.